Continuamos con el problema número 7. En un experimento de laboratorio se colocó un cilindro con una muestra de gas. Se midió la presión y la temperatura. Luego se le aumentó la presión mientras la temperatura se mantuvo constante como se muestra en la imagen. De acuerdo con el procedimiento anterior, ¿cuál de las siguientes es una pregunta de investigación coherente con el procedimiento? Bien, aquí tenemos 4 posibles respuestas y de ellas vamos a elegir la pregunta de investigación que sea más coherente con el procedimiento planteado anteriormente. Recuerden que se experimentó con un cilindro que tenía una muestra de gas. Se midieron las presiones y las temperaturas y también se le aumentó la presión, o sea, hubo un cambio en la presión y la temperatura se mantuvo constante. Entonces, a partir de ahí, vamos a elegir la pregunta que más se adecue. A. ¿Qué sucede con la presión de un gas al cambiar la temperatura y mantener constante la presión? Bueno, aquí tenemos inmediatamente una incoherencia, ya que la palabra presión se repite 2 veces y también expresa que hay un cambio en la temperatura. Sin embargo, en el problema expresado, la temperatura se mantuvo constante. Inmediatamente vamos a descartar la opción A. Opción B. ¿Qué sucede con la temperatura de un gas al mantener constante la presión y cambiar el volumen? Entonces, aquí la presión aumenta y el volumen cambia. Entonces, honestamente, vamos a descartar la opción B, ya que no tiene coherencia con el problema planteado. Opción C. ¿Qué sucede con el volumen de un gas al cambiar la temperatura y mantener constante la presión? Aquí podemos observar que la temperatura se mantuvo constante, más la presión cambió. Entonces, esta pregunta tampoco posee coherencia con el problema. Opción D. ¿Qué sucede con el volumen de un gas al cambiar la presión? Fíjense que aquí se le aumentó la presión, es decir, experimentó un cambio y la temperatura se mantuvo constante, tal y como se expresa en dicho experimento. Opción correcta, opción D. Seguimos con el problema número 8. Un instituto especializado en nutrición realizó un estudio sobre algunos alimentos y sus resultados se muestran en el siguiente gráfico. De acuerdo con el gráfico anterior, ¿qué pregunta de investigación es coherente con los resultados obtenidos? En este caso, debemos de encontrar la pregunta coherente con los resultados, es decir, la pregunta que esté estrechamente vinculada con los resultados arrojados en este gráfico de barras. Aquí podemos observar que existe una relación entre diferentes tipos de alimentos y el porcentaje de agua que contienen. Entonces vamos a analizar las 4 posibles respuestas. A. ¿Qué tipo de alimento es más áspero? Aquí la relación no establece el nivel de asperidad que tengan los alimentos. Entonces, inmediatamente vamos a descartar la opción A. Continuamos con la B. ¿Qué tipo de alimento es más nutritivo? Tampoco se establece una relación entre la nutrición que aportan esos alimentos. Entonces, la respuesta C establece qué tipo de alimento contiene más agua.
Esta respuesta está relacionada con el gráfico, es decir, aquí se establecen diferentes tipos de alimentos y el porcentaje de agua, es decir, el contenido de agua que poseen, y aparecen diferentes resultados, es decir, se van comparando. En este caso, los cereales alcanzan un porcentaje de un 70%, pescado 80%, entre otros. La respuesta correcta en este caso es la C. Haz que esta comunidad de aprendizaje continúe creciendo. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en la quinta parte del video.